Gloria a Dios. ¿Qué fin esperas? Es sumamente importante señalar, amado, que este pasaje forma parte de la carta de Jeremías a los israelitas que se convertirían en exiliados en Babilonia. Esto es clave para entender el contexto de la misma. Amado, más bien es una promesa específica hecha a un grupo específico de personas en un momento específico en el tiempo. Ahora bien, ¿hay alguna aplicación de estas palabras para el pueblo hoy? Claro que sí. La Biblia dice que toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Corría aproximadamente el año 586 antes de Cristo, y los israelitas estaban siendo deportados por uno de los imperios más poderosos del momento, el imperio babilónico. Y los profetas están diciéndole a Israel que Dios traería una respuesta inmediata a esta deportación. Incluso en el capítulo 28 se habla del profeta Ananías, quien predijo que en 2 años regresarían de la cautividad. Y Jeremías tiene que confrontarlo. Incluso le dice que va a morir ese año, y así mismo sucede. Entiendan que Dios no le había prometido a Israel una liberación inmediata, sino que tendría un tiempo para expiar su culpa, para expiar su pecado. Y como bien dice Isaías 42, que el pecado de Israel ya había sido perdonado. Recuerda cuando el profeta Isaías levanta una palabra profética y le dice a Israel: consolaos, consolaos, pueblo mío, tu pecado ya ha sido perdonado. Claro, el pueblo de Israel sabía que necesitaba ese perdón de Dios. Ellos realmente habían desobedecido. Sus reyes habían sido terribles. Habían logrado llevar a una nación a este momento de deportación por todo lo que habían hecho delante del Señor. Habían dejado a Dios por irse detrás de otros dioses. Habían adorado a otras deidades y no al Señor. Ellos se encontraban ahora en una encrucijada, en un callejón sin salida. Por tanto, miraban hacia su pasado y lo único que ellos podían percibir era el pecado que les perseguía. Miraban internamente y se veían muy débiles, pero miraban hacia adelante y no veían futuro ninguno. No veían perspectiva. Ellos sabían que los pueblos que le estaban rodeando eran pueblos duros, difíciles. Eran pueblos que habían hostigado a Israel constantemente. No solamente eran los filisteos por la región de la Vía Mari, sino también del otro lado los amonitas, los moabitas. Eran también enemigos de Israel. Por tanto, el camino a transitar era duro. El regreso era difícil. Sin embargo, habían profetas que se habían levantado a decirle: el Señor le va a regresar pronto, el Señor los va a hacer. Dios no le había prometido que el camino sería fácil, como tampoco nos ha prometido a nosotros como creyentes que el camino será fácil. No lo ha hecho, amado. Dios nos promete que en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras circunstancias, por difíciles que sea, Él nunca nos va a abandonar. Yo pensé que me iban a decir gloria a Dios, sí. Ni en los buenos ni en los malos momentos. Si sigues leyendo el texto, Dios les dice que están a punto de sufrir el exilio. Porque el Señor le dice: después que esto suceda, entonces me van a invocar, entonces ustedes van a venir, entonces ustedes van a orar a mí, y entonces yo voy a oír su clamor y me van a buscar y me van a hallar
porque lo van a hacer de todo corazón. Qué bueno es que nosotros estemos continuamente invocando, orando, buscando el rostro del Señor para poderle hallar, gloria a Dios, y para que el Señor pueda oír nuestro clamor, nuestra oración. La presencia de Dios siempre estará entre sus hijos. Gloria sea al Señor. Recuerde que el Señor nos dijo: he aquí, yo estoy con vosotros, no en algunos momentos, sino todos los días, hasta el fin del mundo. Dios está más preocupado por el propósito en nosotros, por cumplir el propósito en nosotros, que por nuestros deseos, nuestros pensamientos, nuestros sueños. Él sabe, Él conoce qué es lo mejor para nosotros. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros. Así que se trata este pasaje de una carta enviada a los que ya habían sido capturados en las deportaciones y que debían saber que el Señor en algún momento de la historia les regresaría. En algún momento de la historia el Señor estaría dándole la oportunidad a que ellos regresaran a su país. Por tanto, esta carta es importante no solamente para el pueblo de Israel, sino para entender que Dios está preocupado por cada uno de nosotros. Dios está preocupado por su pueblo. Él no nos abandona. Él no nos deja, ¿verdad?, a la deriva. Lo primero es entender que las realidades de Dios priman sobre nuestros deseos, priman sobre nuestros sueños. Dice la palabra de Jeremías 29, 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Escúchame, dice la palabra que hice transportar. Y está hablando precisamente el Señor a todos los de Israel que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Edificad casa y habitadla, y plantad huerto y comed del fruto de ellos. Casaos, engendrad hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. ¿Quién lo había transportado? ¿Quién lo había hecho? ¿Quién lo había permitido? Y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Lo primero que los israelitas necesitaban saber era la realidad, que no se iban a marchar pronto. No, ellos no iban a marcharse pronto de Babilonia. El mensaje de Dios para aquellos exiliados fue esencialmente establecerse en el lugar. Y está claro de que los oídos de ellos preferían aquello que los falsos profetas anunciaban, aquello que los falsos profetas le estaban diciendo de su pronto regreso. Pero Dios les dice: no será de esta manera, no será así. Planten, hagan familia, crezcan, no se disminuyan y no se busquen problemas. Sean pacíficos, no hagan revueltas. Oren para que Dios traiga paz y armonía donde ustedes están. En otras palabras, saquen lo mejor de ustedes. Disfruten de sus trabajos. Creen comodidad para ustedes y su familia, para que ustedes puedan crecer y tener seguridad. Y miren qué interesante. Único en la literatura antigua fue el mandato de Jeremías que oraran por sus captores paganos, que oraran por aquel pueblo que le había hecho daño a Israel. El otro se encuentra en el Nuevo Testamento, pero ahora el Señor le está diciendo: oren por la paz de ellos.
Porque en la paz de ellos, ustedes van a tener paz. Entre la tranquilidad de ese pueblo, ustedes también van a estar tranquilos. Es el único momento que el Señor manda a orar en el Antiguo Testamento por estos enemigos. ¿Sabe? Es interesante. El otro se encuentra en el Nuevo Testamento. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dicho por el propio Maestro, dicho por el propio Jesús. Si ellos pensaban en el regreso inminente, no trabajarían. Si ellos pensaban por el regreso inminente, no emprenderían nada. Eso también le pasó en el Nuevo Testamento a los tesalonicenses. Ya el Señor viene, vamos a dejar de trabajar, vamos a dejar de hacer. Ya vamos a ser visitados, ya el Señor nos va a recoger, no vamos a hacer ninguna labor. Entonces el Señor entendía que si ellos estuviesen tranquilos en el lugar, no se multiplicarían y finalmente no se harían fuertes. Y al final Dios retribuiría precisamente el juicio a Babilonia. Amado, no eran los judíos los que traerían el juicio a Babilonia. No, era el propio Dios quien lo haría. Dios era quien haría la diferencia. Fíjense que en el Salmo 137:8 dice: hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. Es bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos has hecho a nosotros. Y quien le dio el pago a Babilonia no fueron los israelitas, fue Dios. Fue Dios. Dios traería el pago a Babilonia. En ocasiones creemos que accionando sobre las cosas o los tiempos lo arreglaremos. Amado, pero Dios nos dice: no será así. Será como yo lo tengo determinado, a su debido tiempo. Muchachos, esperen. Es en el tiempo de Dios. Es en el Cairo de Dios. No es tu tiempo. Las cosas no se van a arreglar como tú quieres. Las cosas se van a arreglar como Dios quiere. Tenemos que entender, y lo segundo que quiero decirte, que debemos examinar quién es el que nos está hablando. ¿Quién es el que nos está comunicando? Y dice el versículo 8 y 9: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No lo envié, dice Jehová. Como los de Judá, ellos también fueron amenazados, amados, por las perspectivas del engaño de los falsos profetas que prometieron una promesa de liberación. Dios lo hará, Dios les libertará. En 2 años ya ustedes estarán fuera. 2 años. De hecho, hay una obra titulada La Crónica de Babilonia, que encontramos que habían falsos profetas entre los judíos en Babilonia que estaban despertando actos de sedición a través de su falsa promesa. Vayan, tomen espada, tomen armas, arriba, salgan a las calles, hagan algo. Eso era lo que pasaba. Eso era lo que decían los falsos profetas. Hubo una plaga de falsa esperanza que se extendía entre el pueblo judío dentro y fuera de Judá. Y la palabra de Dios estaba destinada a ser el antibiótico de ese mal, el antibiótico de esa enfermedad, para traer verdadera esperanza al pueblo. Tenemos que tener el oído fino y estar en la sintonía de Dios. Tenemos que tener la antena lista para encontrar cuál es la frecuencia de Dios, por dónde Dios nos está hablando y en la manera en que Él nos está comunicando, para poder entender los planes y los propósitos de Dios y no los planes y los deseos del corazón del hombre. Amado, no seamos engañados por falsos profetas. Aunque sean expertos, necesitamos ser cuidadosos
y probar todo lo que nos llega a la luz de las Escrituras, a la luz de la palabra de Dios. Lo tercero es que tenemos que entender cuáles son los propósitos de Dios para nosotros. Porque así ha dicho Jehová, dice el versículo 10, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fruto o el fin que esperáis. Aunque 70 años de exilio tendrían lugar, Dios quería comunicarle al corazón de los exiliados, amado, que ese no era el fin. Especialmente contra el telón de fondo de aquellos que supieron, que conocían sus pensamientos mientras ellos comunicaban falsedades al pueblo de Israel, amado, acerca de sus intenciones y de sus acciones. Así que Dios le dijo de una manera, amado, bastante tierna, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz. Ya sea en el momento actual o cuando las falsas promesas de los falsos profetas no llegan a cumplirse, los exiliados tendrían, amado, gloria sea al Señor, que entender que ellos se habían alejado de Dios y que tenían definitivamente que aún alejados de Dios, entender que tenían que seguir buscando al Señor. Dios quería que supieran que Él, aunque ellos estaban lejos de Él, Él no los iba a abandonar. Aunque parecía que el cielo se le había puesto de bronce, el Señor estaba allí para aún consolarle en medio de las pruebas, en medio de las situaciones, en medio de las dificultades. Conocía los pensamientos que tenía para ellos, amado. Y los pensamientos eran pensamientos de paz, pensamientos de futuro y esperanza para ellos, darle un buen futuro y darle esperanza. Esta era una promesa de restauración. El exilio no era el final. El futuro y la esperanza a la vista aparecen nuevamente articulada en Jeremías 31:17. Hay esperanza en tu futuro, dice el Señor. Tus hijos regresarán a tu frontera. Si el castigo iba a venir, y era lógico que el castigo estuviese, y era lógico que ellos pasaran por el castigo, era lógico porque habían pecado, era lógico porque habían abandonado a Dios, era lógico porque se habían alejado de Dios, era lógico porque adoraban a otros dioses, era lógico porque adoraban a cuanto rey aparecía y se alejaban de Dios. El castigo estaría allí, pero la historia nos dice, amado, que aún en medio de esas penurias, dificultades y problemas, el Señor no las iba a abandonar. Qué bueno que nosotros, gloria sea al Señor, como país podamos entender que aún en medio de los problemas y las circunstancias por las cuales estamos atravesando, el Señor todavía está mirando a Cuba con ojos de misericordia. Está mirando a Cuba, gloria sea al Señor, y está diciendo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. El fin todavía no se había escrito sobre la nación de Israel. Esto sería importante porque mientras muchos buscaban alguna manera de evitar el exilio, el juicio y el sufrimiento, Dios quería que su pueblo supiese, amado, que Él tenía planes concretos para ellos. Y estas son promesas, gloria sea al Señor, que nosotros también podemos aferrarnos a ellas, aun cuando estemos pasando por momentos difíciles, y lo estamos, y quizás se arrecien. Y quizás sean más difíciles. Y quizás los problemas se incrementen. ¿No le gustó esta palabra? Yo sé que habrá valles de sombras de muerte. Yo sé que habrá valles de sombra de muerte. Pero no podemos temer mal alguno, porque Él estará con nosotros. Y su vara y su callado nos van a infundir aliento. Yo sé que muchas son las aflicciones por las que tenemos que transitar como justos. Muchas son las aflicciones, pero de todas ellas nos librará el Señor.
Sí, yo sé, gloria sea al Señor, amado de mi corazón, que son aflicciones en todo, en toda nuestra vida, incluso en generaciones. Son aflicciones que han venido y vendrán, pero tenemos que entender que Él ha vencido el mundo. Habrá momentos y situaciones difíciles, pero a los que aman a Dios, 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 todas las cosas les ayudan a bien. Incluso las promesas del Señor van más allá de lo que nosotros imaginamos, amados. Él nos da su presencia y que en su presencia hay plenitud de gozo. Él da paz, pero esa paz sobrepasa todo entendimiento. Él da vida, pero esa vida es aún mucho más abundante. Él da gozo y ese gozo nos fortalece. Es verdad que hay aflicciones, es verdad que van a venir pruebas, es verdad que van a venir situaciones, pero es verdad que el Señor en medio de esas pruebas y esas aflicciones va a estar con nosotros. Lo estuvo con el pueblo de Israel. No importa el periodo de tiempo que ellos pasaron, lo estuvo con ellos, pero también lo ha prometido que estará con nosotros. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta a todo esto? Dice el versículo 12 y 13, entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Creo que uno de nuestros problemas es que muchas veces tenemos una actitud poco entusiasta hacia Dios. Sí, poco entusiasta hacia Dios. Realmente no estamos buscando a Dios de todo nuestro corazón. Porque buscar a Dios no es venir a una escuela dominical. Buscar a Dios no es venir un viernes en la noche. Buscar a Dios no es estar en el culto de intercesión o en el culto de ancianos. Es más que eso. El apóstol Pablo, cuando le hablaba a la iglesia de Tesalónica, decía: orad sin cesar. Y no estar todo el tiempo de rodillas orando. No podrás resistir. Pero es tener una actitud de oración donde quiera que estés. Es mantener un vínculo con Dios donde quiera que estés. Es ese romance continuo que uno tiene con el Señor donde quiera que esté. Es estar mirando con esos ojos de gracia y de misericordia y de amor para Dios. Es estar continuamente en su presencia. Es buscar su rostro continuamente. Por eso digo que somos pocos entusiastas hacia Dios. Realmente no estamos buscando a Dios con todo nuestro corazón. Muchas veces le decimos: bueno, Dios, si quieres estoy aquí. Venimos ante ti, si quieres yo estoy aquí, y puedes hacerlo si tú lo deseas. No te detendré, Señor, hazlo. Y muchas veces tomamos una actitud un poco pasiva delante de Dios, hacia las cosas de Dios, en lugar de realmente buscar a Dios con todo nuestro corazón. Ahora, ha habido algunas veces en mi vida, particularmente en mi vida, que me he desesperado por Dios. Y como he entendido que esas veces en mi vida me he desesperado por Dios, creo que es la manera en la cual tengo que estar diariamente desesperado por Dios. Pero estoy asombrado de cuánto se necesita para hacerme desesperar. Sí, yo mismo estoy asombrado de cuánto necesito para desesperarme por Dios. Necesito pasar por prueba. Hasta que no paso por prueba no me desespero por Dios. Hasta que no paso por momentos difíciles no me desespero por Dios. Hasta que no paso por momentos que tengo que arrodillarme, que clamar, que interceder, que derramar lágrimas, no me desespero por Dios. Los israelitas no estaban desesperados por Dios. Ahora estaban en la cautividad y sí estaban desesperados por Dios. Derramaban lágrimas. Ahora estaban gritando: Señor, ¿hasta cuándo? Libéranos. Aquí estamos. Y así tenemos que ser nosotros, amados, para poder estar desesperados por Dios. Ha habido ocasiones en las que Dios realmente me llevó a una desesperación. Y puedo decir que entonces busqué a Dios de todo corazón. Una de esas veces fue cuando nos quedamos solos, la pastora y yo. Cuando nuestras hijas se fueron de este país, que no sabíamos qué hacer. Llorábamos y llorábamos. Y nos escondíamos en el cuarto para que uno no le mirara al otro. Y estábamos llorando. A ella le pasaba lo mismo y muchas veces nos encontramos llorando en la misma habitación.
Y fue una de esas etapas donde el clamor, gloria sea el Señor, y la dependencia de Dios se intensificó. Qué bueno es que el Señor dice: me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Me invocaréis y vendréis y oraréis. La promesa de Dios a Israel: me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón, denota un cambio importante y un cumplimiento futuro. En el lugar de seguir las excelentes y externas leyes, tendrían ahora precisamente que seguir el dictado de su corazón, venir a buscar a Dios, venir a quebrantarse en la presencia de Dios, venir a derramarse en la presencia de Dios. No eran las leyes y los rituales y lo que ellos hacían lo que lograba precisamente la contestación de Dios. No era la expiación de los machos cabríos, o no era lo que ellos derramaban allí en el altar, sino cómo se derramaban ellos mismos, cómo buscaban ellos mismos, cómo su corazón era entregado a Dios. Por eso le digo, mis amados, yo no estoy hablando de adoración por venir a un templo como este. Yo estoy hablando de una adoración genuina, de adorarlo en espíritu y en verdad. Yo estoy hablando, eso fue lo que pasó. No, el Señor no se está derramando en los Estados Unidos en templos. Ahora son la gente de los templos las que quieren salir corriendo a las universidades. No es costumbre que sean las universidades, es costumbre que sean los templos. El Señor está diciendo: no es en los templos, es en la universidad, es donde quiera. Yo me quiero derramar sobre aquellos que me buscan, que me convocan, que me invocan, que oran. Eso es lo que Dios nos está diciendo en este tiempo. Por eso, mis amados, era un cambio importante. Si bien el regreso del exilio cumplió la profecía de Jeremías, los planes completos de Dios para el bienestar de la nación futuro era dependiente de lo que ellos estaban ahora haciendo, buscándole de todo corazón. Ese cumplimiento vendría después de la segunda venida del Mesías también, porque así será. Es el cumplimiento total después que el Señor venga. Gloria sea al Señor. En ese tiempo toda la nación de Israel correrá al Señor, como prometió en el nuevo pacto. Mientras tanto, todos los que lo buscan, todos los que lo buscan de todo corazón, serán llenos de la presencia del Señor. Todos los que buscan al Señor de todo corazón serán impactados por la gloria de Dios. Todos los que buscan, gloria sea al Señor, hay pensamientos de paz, hay pensamientos buenos, hay un futuro. Gloria sea al Señor también para la nación de Cuba. Pero Cuba tiene que entender que tiene que volverse a Dios. Cuba tiene que entender que tiene que dejar sus amoríos con otros dioses. Cuba tiene que entender que tiene que dejar su esperanza en hombre alguno. Cuba tiene que entender que tiene que depender de Dios. Si bien esta profecía y promesa se relaciona específicamente con el pueblo de Judá, con el pueblo de Israel, el principio de que Dios se acerca a quienes se acercan a Él es una verdad universal. Cuando usted lee Santiago 4:8, tenemos que entender, gloria sea al Señor, que cuando nos acercamos a Dios con manos limpias y corazones purificados, el Señor entonces oye nuestras peticiones, contesta nuestro clamor. ¿Qué fin tú esperas? ¿Cuál es el fin que estás esperando, pueblo de Dios? Hay muchos que esperan muchos fines. Hay muchos sueños en el pueblo de Cuba. Hay muchos deseos en el pueblo de Cuba. Algunos tienen sueños de ser libres en otros aspectos. Algunos tienen sueños de irse de esta nación. Algunos tienen sueños de otra manera. Algunos otros tienen sueños de otra manera. Y nosotros queremos buscar el futuro por nosotros mismos. Y muchas veces le echamos la culpa a Dios.
Y estamos diciéndole a Dios, ¿sabe por qué nos estamos yendo? Porque tú nos estás enviando cuando Dios nos ha hablado. Y vamos a tener abundancia en 2 años y Dios no ha hablado. Y vamos a tener esto en tanto tiempo y Dios no ha hablado. Porque nosotros estamos soñando y estamos escuchando a aquellos que dicen, a aquellos que profetizan. Lo cierto es que el Señor está diciendo, mi tiempo, es en mi tiempo, es en mi tiempo. Y yo he prometido visitarle, y yo he prometido que les voy a bendecir, y yo he prometido que voy a traer sobre vosotros un tiempo de gloria, y yo he prometido que voy a traer sobre vosotros mi buena palabra, y yo he prometido que les voy a bendecir de una manera especial. Pero nosotros queremos que la bendición venga por nosotros, por nuestro accionar, por la manera en que queremos hacerla. Y es por eso que nos adelantamos a los planes y los propósitos de Dios. Pero te voy a decir algo, te voy a decir algo, te voy a decir algo. Aquellos que salieron bajo sus propósitos, aquellos que salieron bajo sus planes, aquellos que salieron corriendo, un día, gloria sea al Señor, cuando el Señor se esté derramando sobre esta nación de una manera excelsa y poderosa, entonces querrán correr. Ayer cuando estaba acomodando algunas cosas para ministrarles a ustedes, gloria sea al Señor, empecé a quebrantarme y empecé a llorar, empecé a adorar, estaba escuchando una música, sucederá. Yo sé que algo sucederá y estoy convencido, gloria sea al Señor, que el Señor está trayendo a nuestro corazón, gloria sea al Señor, el fin que estamos esperando. Y el fin es el avivamiento, es la presencia, es la manifestación. Es el poder de Dios sobre esta nación. Tenemos que entender, gloria sea al Señor, que no es la manera en que se ha dicho, no es la manera en que los hombres han pensado, es la manera en que Dios tiene en sus planes y en sus propósitos que ocurra lo que va a ocurrir en esta nación de Cuba. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para dar el fin que esperas, el fin que esperamos. Y el fin que nosotros estamos esperando es ser una nación llena del poder de Dios, una nación, gloria sea al Señor, que busque al Señor, una nación que se desespere por Dios, amados de mi corazón, que vengamos, que invoquemos, que oremos y que el Señor nos visite de una manera especial. No lo va a hacer hasta que nosotros no lo hagamos. Si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré de los cielos, sanaré su pecado, o perdonaré su pecado y sanaré la tierra. Tenemos que entrar en el propósito de Dios en la humillación. Tenemos que invocar a Dios. Tenemos que venir y orarnos y tirarnos. Gloria sea al Señor. Si no, no podremos. Gloria a Dios. Y es que tenemos que invitar a Dios para que Dios se derrame de una manera especial sobre esta nación. Tenemos que invocar el nombre del Señor. Tenemos que empezar a buscar a Dios. Tenemos que provocar al Señor. El patrón del libro de los Hechos era esto: un remanente fiel buscando el rostro del Señor, allí orando, clamando, gimiendo ante el Señor. Y era el momento, y bajo persecución, sí, todo el tiempo fue bajo persecución. Todo el tiempo fue en tiempos difíciles. Todo el tiempo fue en tiempos de clamor, porque ellos estaban buscando. Mira cómo se amotinan la gente, mira lo que piensan. Mira lo que piensa el pueblo, piensa cosas malas. Citando el Salmo 2, por allá, el Salmo, uno de los salmos. El pueblo estaba clamando y estaba gimiendo porque estaban siendo perseguidos, porque estaban en medio de la aflicción, que Dios saca lo mejor de nosotros. No es en los tiempos buenos cuando no necesitamos de Dios, o cuando tenemos todo cubierto y no hay necesidad de Dios. Entonces no clamamos tanto, no buscamos tanto, tenemos lo que necesitamos. Es en el tiempo de la crisis, en el tiempo de la aflicción, en el tiempo de la angustia, cuando nosotros nos inclinamos y le decimos al Señor: Señor, míranos hasta cuándo. ¿Por qué yo?
¿Por qué mi familia? ¿Qué está pasando? Ahí es cuando empezamos nosotros a tener deseo de buscar de Dios. Cuando tú tienes un hijo enfermo, cuando tú tienes una situación en tu vida, cuando llega la enfermedad a tu vida, cuando toca a tu familia, cuando hay la pérdida de un ser querido, cuando hay alguien que se va de tu familia, ahí es cuando tú empiezas a clamar y a buscar de Dios. No es cuando la prosperidad llega a tu vida. Algunos no, es cuando la prosperidad y prosperidad y prosperidad. No, es en la crisis, es en la aflicción, es en el momento más bajo de tu vida, cuando tu dependencia más grande para Dios es esa. Esa cuando estás en crisis, esa cuando estás en la aflicción. En el horno de la aflicción se purifica tu vida. ¿Qué fin tú esperas? Si es el fin de tus deseos, lo cumplirá, no te quepa la menor duda. El fin de tu obstinación la cumplirá, no te quepa la menor duda. El fin de tus sueños, quizás lo llegues a cumplir, no te quepa la menor duda. Pero yo estoy esperando el fin de la visitación del Señor.